Hablando de migraciones, precisamente vamos nosotros a abordar una de las perspectivas centroamericanas que han surgido de cara a las migraciones, sobre todo a la crisis ocurrida en 2014 con los niños que se fueron sin acompañantes vía terrestre desde el Triángulo Norte Centroamericano hacia suelo estadounidense. Uno de los actores principales en cuanto a este tema de Guatemala, concretamente, es el presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de ese país, el diputado Jean-Paul Briere, que nos acompaña esta hora vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Gracias por estar con nosotros, diputado, es un placer recibirle. No, gracias a ustedes también por este tiempo y por este espacio. Bueno, muchas gracias una vez más por su tiempo. Evidentemente usted ha hecho seguimiento y la comisión que preside al tema de los migrantes y quisiera preguntarle, desde su visita a esos centros donde permanecen aún migrantes centroamericanos a la fecha, ¿cuál es el balance que se puede dar? ¿Qué ha hecho Guatemala para unirse a sus vecinos y contrarrestar la alta tasa de migración que se generó el año pasado y que motivó una crisis? Bueno, de hecho, como ustedes saben, es donde más migración, especialmente de niños, el año pasado se ha dado, fue de países de lo que nosotros le denominamos el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. El año pasado salieron aproximadamente 13.500 niños guatemaltecos, cantidades similares de Honduras y El Salvador, y las autoridades estadounidenses se juntaron más o menos con 60.000 a 65.000 niños centroamericanos. Es lo que se estima que hay hoy por hoy en los albergues en Estados Unidos, y hay un inconveniente, un problema con los países que no son fronterizos con Estados Unidos, en este caso Centroamérica, que los niños tienen que pasar un proceso con un juez migratorio, y a la hora de pasar este proceso, pues sí al día de mañana ser devueltos a nuestros países. Caso que no sucede con México, que son devueltos estos niños casi inmediatamente. En el caso de centroamericanos sí pasan este proceso con los jueces migratorios. Señor Briere, usted, digamos, ¿qué balance puede ofrecer en cuanto al tema de lo que se ha hecho para esfuerzos gubernamentales? El Plan Alianza de la Prosperidad, por ejemplo, impulsado por los tres gobiernos del Triángulo Norte y que requiere, entre otros puntos, ayuda millonaria de Estados Unidos que se está gestionando ante el Congreso de ese país, es una de las posibles soluciones, la inversión económica para evitar que la gente migre desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Pero en cuanto a acciones gubernamentales concretas, campañas, por ejemplo, ayuda a los migrantes, ustedes reciben llamadas, ¿cómo se le está tendiendo la mano a esa gente que tiene la indecisión de quedarse en su país o de irse? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, en mi caso, que es el legislativo, he pasado leyes que vayan en beneficio a nuestra gente, a nuestros nacionales, a nuestra comunidad, y el 16 de enero presenté lo que nosotros denominamos también el Código Guatemalteco de Migración, que es nuestra nueva ley de migración, por decirlo así. Incluye la creación del Instituto Guatemalteco de Migración. También el año pasado pasó una ley que es de protección a la niñez y adolescencia migrante no acompañada. También tuvo una ley de regularización migratoria de extranjeros. Nosotros también tenemos el mismo problema, tenemos más o menos 300.000 personas viviendo de forma irregular en Guatemala, de los cuales el 85% son hermanos centroamericanos. Entonces, también para ser un poco consecuente con lo que nosotros estamos pidiendo a México, también hagamos nosotros lo mismo con las personas que están viviendo de esa forma irregular en Guatemala. Entonces, ayudarlos de esa forma. Eso es del lado del legislativo. Del lado del ejecutivo, como ustedes saben, se unieron los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala junto con los cancilleres y prepararon este plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que contempla cuatro ejes. De los cuatro ejes, el eje principal, el eje primero, es el tema del desarrollo, de la inversión, donde obviamente contribuye mucho el sector privado. Nosotros estamos conscientes que la única forma de salir adelante como país es el desarrollo. No hay otra forma de salir adelante como país. Nos tome el tiempo que nos tome, porque puede tomarnos 4 años, 6 años, 8 años o 10 años, pero no importa. Tenemos que empezar, y mientras antes empecemos, mucho mejor. Claro. Ahora, señor Briere, quería preguntarle, la ruta del migrante, que evidentemente es ese trayecto que realizan los centroamericanos a través de México para llegar a Estados Unidos, continúa activa y continuará activa. Es imposible cerrar las fronteras para evitar que las personas transiten por ellas. Pero con respecto al año pasado, ¿qué conocimiento tiene usted si ha disminuido la cantidad de personas que salen ilegalmente desde Guatemala, concretamente Guatemala, pero también de El Salvador y de Honduras, pero que lo hacen a través de Guatemala por la frontera
con México. ¿Cómo es la variación numérica? Y sobre todo, ¿han recibido de México, por ejemplo, el apoyo para resguardar la integridad física de las personas que utilizan tierras aztecas para llegar a Estados Unidos? Bueno, con lo primero, en el tema de niñez migrante se ha disminuido considerablemente. Calculamos que en un 60-75% de disminución. Y en el caso de adultos, como no hay un dato, como estos adultos no son llevados después a albergues, sino que muchos sí logran cruzar, pues no tenemos un dato. Pero el tema de los retornados, de los deportados, pues nos indica que está saliendo más o menos la misma cifra de lo que hemos venido manejando en los últimos tal vez 2 o 3 años, que son más o menos 90,000 guatemaltecos salen de nuestras fronteras cada año. Entonces es una cifra bastante alta, no hay un dato exacto definitivamente porque estas personas obviamente siempre esperan estar en el anonimato, entonces son datos calculados. En el tema de niñez sí sabemos que ha disminuido porque estos niños lo que pasa es que son llevados a albergues o a estaciones migratorias en México o albergues en Estados Unidos, y sabemos que la cantidad de niños menores o adolescentes que hay en albergues en México y en Estados Unidos pues es mucho menor a lo que tuvimos el año pasado. Una última inquietud y muy breve, por favor, con respecto a la normativa, al proyecto de ley que usted presentó también ante el Congreso para permitir el voto de los guatemaltecos que están en Estados Unidos. ¿Esto contempla a los migrantes guatemaltecos o a aquellos que residan legalmente de manera única? Bueno, que ya si están inscritos ante sus consulados pueden ejercer su derecho al sufragio, pero para aquellos migrantes que están ilegales, por ejemplo, ¿este proyecto de ley los ampara y es viable la ley? No, es viable, y esto va dirigido a todos los guatemaltecos, no importa de qué forma vivan en Estados Unidos. El documento que ellos van a tener que presentar no va a ser para estas elecciones, sino que me imagino que va a ser para las otras elecciones porque se requiere una logística bastante grande, se requiere presupuesto. Es el documento de identificación de Guatemala, que es el DPI. Entonces, si estas personas están viviendo de forma regular o irregular en Estados Unidos, nosotros no nos importa. Lo que nosotros queremos, ellos son guatemaltecos y es un derecho inalienable de elegir y ser electos, y no importando dónde vivan. Pueden vivir en Estados Unidos o pueden vivir en Europa, pero es un derecho que tiene todo guatemalteco a votar. Señor Briere, muchísimas gracias por su tiempo a esta hora. Ha sido un placer conocer su apreciación desde Guatemala. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima.